Record. Listo. Entonces, en la prueba de Friedman menciona, así como aparece en los textos, que es una prueba no paramétrica desarrollada por el economista Milton Friedman. Esta prueba puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se seleccionan n grupos de k elementos, de forma que los elementos de cada grupo sean lo más parecidos posibles entre sí. El método consiste en ordenar los datos por filas o bloques, reemplazándolos por su respectivo orden. Así de, ¿y esto qué quiere decir? Va otra vez, cuando vayamos viendo el ejercicio, vamos a poder resolver esa situación enmarañada que nos van presentando acerca de por qué n grupos, k elementos, o sea, no entiendo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el ejercicio de Kruskal-Wallis habíamos o se manejaban dos columnas o dos series de datos, porque ya sea de forma de filas o columnas, que eran X y Y? En este caso, en lugar de n grupos, en lugar de minúscula, podemos manejarla como mayúsculas. Pero lo único que nos está diciendo es cuántos grupos son y cuántos elementos tiene esa cantidad de grupos. Entonces, aquí también vamos a manejar dos tipos de hipótesis. ¿Se acuerdan que las hipótesis, la H0 es la hipótesis nula y la HA es la hipótesis alternativa? Entonces, los dos hacen la unidad porque una está comentando un tipo de situación y la otra todo lo contrario. Por lo tanto, estamos manejando dos tipos de opciones que nos pueden abarcar juntas un todo. La primera es un no existen diferencias entre los grupos y la otra es sí existen diferencias. Por lo tanto, vamos a tener también un enunciado, como en el de Kruskal-Wallis, para saber cuál de las dos hipótesis vamos a optar dependiendo del resultado que nos dé nuestro trabajo. Entonces, en la siguiente diapositiva menciona, para resolver el contraste de hipótesis anterior, Friedman propuso un estadístico que se distribuye como una H cuadrada, con K-1 grados de libertad. Ok, vamos a entender esa parte de K-1 porque ya lo vimos la ocasión pasada. ¿Se acuerdan cuando tomábamos el valor de tabla? Que el valor de tabla del lado izquierdo había una serie de valores que dependiendo de la cantidad de columnas que se tengan, se quitaba uno. Entonces, o la cantidad de grupos. En la ocasión pasada teníamos X y Y, es decir, teníamos dos grupos. Y de dos grupos se quitaba uno y nada más nos quedaba uno, que era de forma horizontal, y de forma vertical para que se cruzara, nos daba el grupo, se tomaba en cuenta de el 95% de eficiencia o 0.5% de error. Y ahí cruzábamos. En este caso va a suceder exactamente lo mismo. Para que entendamos, chi cuadrada vamos a tomarla de una tabla de datos ya especificada y K-1 se les llaman grados de libertad. Es decir, si tenemos 3 columnas, vamos a tomar en cuenta el número 2. Si son 4 columnas, el número 3 y así sucesivamente. Y menciona que siendo K el número de variables relacionadas y se calcula mediante la siguiente expresión. Si nos damos cuenta y recordamos, esta fórmula fue la misma que ocupamos la ocasión pasada. Exactamente la misma. ¿Me explico? Solamente que la cantidad de datos o la forma en la que se manejan los datos es diferente. ¿Se acuerdan que manejábamos los rangos? Va a suceder exactamente lo mismo. Ahora, esos son los pasos. Cuando voy a leerlo tal cual y lo voy a manejar de una forma que lo vamos a traducir. La primera es hacer una tabla en la que las k variables, es decir, las k medidas, estén en las columnas y los n elementos en las filas. De esta manera la tabla tendrá k columnas y n filas. Simplemente es hacer una tabla de datos con la información que se pueda proporcionar o podamos investigar nosotros. Eso lo vamos a ver ahorita con el ejercicio. 2. A los valores de cada fila se le asigna un número del número 1 hasta acá, según el orden de magnitud de menor a mayor, a este número se le denomina rango. Ya nos dimos cuenta que esto ya no es tan raro el manejar en la palabra rango y cuando menciona desde 1 hasta acá. La ocasión pasada se manejaron, ¿cuántos datos? 25, 26 datos, ¿no? Y hasta ahí llegaban los rangos. Entonces ya sabíamos que es el número que le corresponde dependiendo de un ordenamiento de datos. En la ocasión pasada se manejó de menor a mayor
Y entonces el valor más pequeño fue el número 1 y el número más grande, no me acuerdo, creo que fue 26. Creo que fue 26. Ahora, se suman los respectivos rangos en función de las columnas, es decir, hacemos sumatoria de rangos. También eso ya lo vimos la ocasión pasada. Aplicar la fórmula de análisis de varianza de doble entrada por rangos de Friedman. Simplemente es, con los datos que ya tenemos, ocuparlos en la fórmula que también les mostré hace un momento. Y ya nos dimos cuenta que también no es tan complicado, entre comillas, simplemente seguir los pasos. Y la última es comparar el valor de x al cuadrado rangos de Friedman. Simplemente es el valor de fórmula contra el valor de tabla. Tan, tan. Ya nos dimos cuenta que el valor de fórmula va a surgir al momento que nosotros introduzcamos los valores en la fórmula. Ese es el valor de fórmula, el resultado. Y recuerden también que lo importante es manejar toda la cantidad de decimales posibles dentro de las operaciones y ya en un resultado final sí podemos redondear, mientras no. Y el valor de tabla, ya nos dimos cuenta también que es como por eje de coordenadas, manejamos un valor de forma horizontal que es el valor de datos menos 1 y también vamos a manejarlo con el 95% de eficiencia. Ok, y aquí tenemos un ejemplo. Para poder entenderlo, menciona que para estudiar la diferencia de concentración de un tóxico en ciertos peces, se va a tomar, muestras de cerebro, corazón y sangre y se van a analizar en un laboratorio. Y se va a medir qué concentración de un tóxico hay en cada una de esas partes, pero de 12 peces. Entonces, el valor de N son 12 peces y el valor de K son 3 órganos. Es decir, vamos a tener 3 columnas de información en la que la primera va a ser cerebro, es decir, dentro de los 12 peces se va a analizar la cantidad del tóxico en cerebro, después en el corazón y después en la sangre, ¿vale? Entonces, para comenzar, voy a quitar esta parte, dejar de presentarlo, y abrimos entonces el documento de Excel y lo voy a abrir con ustedes para que lo podamos trabajar ahí. Y comparto pantalla. Ok, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, vamos a colocar como primer título cerebro. Dejamos un espacio. O, bueno, dejamos el espacio mientras. Después viene corazón. Y después viene sangre. Esos van a ser mis rótulos. Ok. Y aquí voy a numerar desde el 1 hasta el 12. Chequen cómo puedo numerar para que no lo haga de uno en uno. Le doy clic al número 1, en la esquinita lo bajo. Bueno, ese no, perdón. En la esquinita. Y cuando ya se replique todo, aquí va a aparecer un cuadrito donde le voy a poner serie de relleno. Y pum, ya me lo llenó automáticamente todo. Lo repito, le pongo el número 1 y funciona tanto horizontal como vertical. En la esquinita, bajo, y me va a aparecer un pequeño recuadro donde le doy clic en la flechita y dice serie de relleno. Le doy clic para no hacerlo uno por uno, 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, y así sucesivamente, ¿vale? Y ya los sobrantes los quito. ¿Listo? Ok, voy a tomar los datos de la tabla, de la de PowerPoint. Denme un segundo y se los voy a dictar. Para que así ambos los estemos trabajando. Ok, entonces nos vamos a la columna de cerebro.
Ya todos estamos en la columna del cerebro en el punto número 1 y les voy a dictar los valores de forma vertical. El primero es, lo voy a repetir una vez para que no se confundan, es 164, 105, 150, 145, 139, 144, 139, 98, 146, 153, 138 y el último es 99. ¿Listo? ¿Todos vamos bien? ¿Alguien se quedó? ¿Ya repito la información o algo? No, está bien. Ok, ¿puedo ir entonces a corazón para poderle dictar también? Comienzo. 96, 115, 100, 75, 88, 64, 97, 101, 99, 91, 94 y 105. Y nos vamos a sangre. 51, 41, 46, 79, 52, 70, 46, 52, 55, 39, 41 y el adicional 46. Listo. Esos son los datos que ustedes también tienen en las diapositivas de PowerPoint, pero lo de menos es, pues nada más dar una leída y todo, sino que sepamos que es, uno, qué datos tenemos ahí. Les había comentado que son 12 peces, en los cuales en 3 órganos diferentes se obtuvieron muestras para conocer qué concentración de un tóxico había en cada una de ellas. Y los resultados fueron estos, ¿ok? Entonces, ya que tenemos como paso número 1, que mencionaba dentro de los 5 pasos de Friedman, el paso 1 es que tengamos nuestra tabla de valores. Ya la tenemos. Listo. Ahora lo que necesitamos es colocarle rangos. Entonces, vamos a ponerle como subtítulo aquí rango 1, rango 2 y rango 3. Para no confundirme, nos voy a colocar hasta con color diferente. Para manejarlos como que son valores independientes. Y en parte los voy a centrar. Listo. Ok, ¿cómo se maneja los rangos en Friedman? A comparación de Kruskal-Wallis lo que manejaba es todos los valores, es decir, serían 36 valores, y se ordenan con base a menor a mayor. Con Friedman no. Con Friedman es más práctico. ¿Qué significa con Friedman? Lo voy a manejar por filas, solo por filas. ¿Cuántas columnas tengo? 3. Son 3 columnas de valores. Esa sería K1, esa sería K2 y esa sería K3. Para indicar, ¿se acuerdan que más adelante nos piden los valores de K? Entonces K vale 3 y N vale 12. Bueno, sería N minúscula.
para comenzar a reconocer nuestras variables que tenemos. ¿Listos? Entonces, vamos a manejar, les decía, que tenemos el número 1, el número 2 y el número 3. Por lo tanto, voy a empezar con el número más pequeño de los que tengo aquí. El más pequeño es 51, así que 51 le toca el número 1. El que sigue, el número 2, y el que sigue, el número 3. Es decir, el número 3 lo va a tener el número más grande. En el siguiente, el más pequeño es 41, le toca el 1. Después el 105, le toca el 2. Y después el 115, le toca el 3. ¿Sí me explico hasta ahí cómo colocar los rangos? Los rangos aquí solamente son de 3 valores, no más. A comparación de Kruskal-Wallis, que era de toda la cantidad de datos. Aquí no. Aquí solamente tenemos 3 columnas. Las 3 columnas se toman valores desde el 1 hasta 3. Algo que sí es igual a Kruskal-Wallis es que si hay valores que se repitieran, que no es este caso, en esta práctica no se repiten valores, pero si se repitieran, ya sabemos lo que sucedía. Si los dos valores más pequeños son los que se repiten, el 1 y el 2 se suman, se divide entre 2 y se saca promedio, y ese promedio se deja en los dos valores, lo que hicimos en la práctica pasada. ¿Sí me explico? Entonces, un favor, llenen los valores de los rangos y ahorita comparamos al final. Yo también lo voy a comenzar a hacer, a ver si no nos equivocamos. Profe, una pregunta. ¿Cómo sombreó sus cuadritos? Me quedé hasta ahí. Ok, me regreso. Estaba así, ¿no? Sombreo o selecciono mis dos columnitas que voy a ocupar, porque todos estos de cerebro con su rango 1, le doy en inicio, y aquí, donde está en la cubetita, selecciono un color. Normalmente, como son letras oscuras, no me conviene colocar fondo oscuro, tenemos que manejar fondos claros para que se distinga. Entonces escojo este. Los segundos valores, ocupo estos. Y los siguientes. Después, como no tienen cuadrícula, selecciono mi tabla completita. Ajá. Ok. Dice todos los bordes. Y ya está. Ah, y otra cosa es que necesito que queden los valores centrados. Entonces, y ahí ya quedó centrado. ¿Listo? Gracias, profe. De nada. Entonces les había dicho que este era K1, 2 y K3. Y esto era N. Ok, y este era el 1, este es el 2, este es el 3. Listo. ¿Les quedó las mismas cantidades en los rangos? Sí, profe, a mí sí. Ok. Checo los rangos, se los dicto de forma vertical para saber si nos quedó igual. Es 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. En el rango 2 es 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Y el último, casi todos son unos, excepto el valor 4 y el valor 6. Y todos los demás son unos. ¿Listo? Repito entonces, en el punto número 1,
o dentro de los 5 puntos, lo primero que se tiene que hacer es crear una tabla, ya la tenemos. El punto número 2 es colocar en los rangos, ya encontramos los rangos. Punto número 3, sumatoria de los rangos. Entonces, los voy a sumar por columna. Voy a poner igual suma, o también, recuerden, que le doy un clic, y aquí en inicio aparece la de epsilon. En la parte de arriba aparece epsilon, le doy un clic, selecciona los valores próximos numéricos, y solamente le doy un enter. ¿Me pueden dar la sumatoria de los rangos 2 y del rango 3, por favor? Para saber si vamos bien. 25 el 2 y el 14 el 3. Ok, Sí. nada más vamos a confirmar para que los demás estén convencidos que tenemos esas cantidades. ¿Es correcto? Y de aquí. Sí, sin problema. Escrito esto. Nos quedamos con 33, 25 y 14. ¿Listo? Ok, ya llevamos paso 3. ¿Cuál es el paso 4? La fórmula. Entonces, estoy haciendo captura. ¿Saben hacer captura de pantalla? Ok, vayan al de PowerPoint, donde está, es la diapositiva 13, donde está la fórmula. Yo la voy a pegar aquí abajo, mi imagen capturada. Ay, no, es que está bien grandotota. Porque necesito solo la fórmula. Y ahorita Cuarto paso, ¿verdad? ¿Mandé? Sí, porque voy a recortar a que me quede solo... Cuarto paso, dice. Exacto, donde dice cuarto paso. Y estoy recortando a que solo me quede... Digo, ahí aparece operaciones y todo, pero vamos a hacerlo nosotros, porque al final creo que es el punto al que debemos llegar. Y ya recorté. Y le doy clic afuera. Entonces esta formulita es la que voy a ocupar para hacer mis operaciones. ¿Sí me explico? Para que la podamos tener ahí mismo. ¿Sí saben recortar y demás? ¿O alguien tiene dudas de cómo hacerlo? Para que les quede la fórmula. Yo para la captura de pantalla, profe. Ok. Un favor. Sí estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Busca en tu teclado una tecla que se llama IMP PNT. Está hasta del lado derecho, en la parte superior, al ladito de suprimir. Bueno, al ladito donde dice Es sub. que necesito saber, por eso necesitaba que me sacara una foto de su pantalla, de su teclado, porque en el mío es directo y en otros teclados hay que darle Shift y el de imprimir pantalla. Entonces, Ok. como, ok, depende, también está en español, si no va a aparecer como print screen o PNTSSR, algo así. Está casi al lado de suprimir. Ajá. ¿Ya lo tienes? No, porque al lado de suprimir tengo insert. Ok, Entonces, ok. De esa parte del teclado, pásame una foto, por favor. Y ahora te digo entonces qué hagas con tu... Pásame foto de tu teclado al grupo y ahorita te digo, es esta tecla. voy.
¿Ya? ¿O todavía no? Ya se la estoy viendo. Mm. Ah, es que me pega el brillo. Es el que está al lado de suprimir, ¿no? ¿Qué dice ahí? Al lado de suprimir tengo, dice insert. Ah, está hasta abajo, al lado de la barra, de las barras espaciadora, al lado del Alt GR, Ajá. y es imprimir pantalla, IMP PT. Ok. Y ya recortas como si lo hicieras en Word. Ok. Ok, entonces vamos a definir nuestras variables. En este caso, ya podemos continuar con la fórmula, chicos. Sí, profe. Ok, Adriana, ¿lista? Ya, profe. Ok, vamos a hacerlo entonces en dos partes, bueno, en tres partes de hecho. Esta parte de aquí, bueno, punto número 1, este x al cuadrado r podemos manejarlo como la f de Friedman, ya, para no meternos en tanto rollo. Podemos dejarlo como la f de Friedman. Después, recordemos cuáles son las variables, más fácil, lo voy a hacer en Paint. Digo, ustedes lo pueden hacer ahí mismo, pero para que yo vaya haciendo, solamente para mostrarles la diferencia entre variables y las constantes. Dame un segundo. Ok, más o menos. Voy a dejar de compartir y voy a compartir. Nada más rápido. Ok. En este caso, esta es mi fórmula. Ustedes no van a hacer todavía nada en Excel, solamente para que identifiquemos nuestras fórmulas. En el caso de... con rojo. Esto de aquí... ¡Ay, se me fue! Ok. Esto de aquí... Vamos a nombrarlo como la F, para que sea la F de Friedman. ¿Vale? Digo, ya ahorita podemos ir dando valores y demás. Lo que voy a colocar aquí, que es este 1, este 3 y este 1, se les llama constantes, solamente para poder identificar variables. Estoy haciendo esto para identificar variables. Ya ahorita hacemos las operaciones. Entonces, estas son son constantes. Estas 4 son constantes, es decir, no van a cambiar. En ocasiones va a haber números que se van a asemejar, los dejamos, y lo único que debemos preocuparnos son por la H, la K, y esta de aquí, que son los rangos al cuadrado. Los rangos ya los encontramos. Son los rangos que hace rato ustedes me dieron de la sumatoria de los rangos y se van a elevar al cuadrado. Lo mismo que hicimos la ocasión pasada. Realmente es lo mismo. Solamente que acá tienen otras letras y otras definiciones, pero al final es la misma situación. Resulta que las H's van a ser las filas, es decir, los valores de n, es decir, 12. Y el valor de k son las columnas. Y en este caso tenemos 3. ¿Listo? Entonces, esta información ya me voy a ir a Excel y ahí la voy a colocar. ¿Listo? Dejo de compartir esta. Me voy a Excel. Listo.
Entonces resulta que voy a poner mi fórmula de F, que va a ser la de Friedman. Profe, Mande. ya casi termina el tiempo, nos volvemos a conectar. Quedan 3 minutos. Sí, continúo ahorita y en nada más en lo que defino las variables y ya nos conectamos, resolvemos la ecuación, damos conclusión y se acabó. ¿Listo? Ok, profe. Ok, entonces hablamos que la letra H mayúscula son las filas, que en este caso era N, que es igual a 12, es decir, yo voy a ocupar el valor de 12 donde vea la H, y después el valor de K son las columnas, en este caso voy a ocupar el número 3. Entonces voy a hacer la primera parte de aquí de la operación, la voy a hacer aquí abajo. Voy a hacer 3 partes de fórmula. La primera es esta parte de división, después la parte de los rangos al cuadrado y después la parte de la parte negativa, que se le está restando. Entonces, ¿qué es lo que voy a manejar? Voy a colocar igual y voy a poner un 12 entre, abro paréntesis, voy a hacerlo más grande para que se pueda ver. Aquí, voy a hacer la primera parte. Va a ser igual, que es 12, entre, y abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque voy a colocar la información que está aquí. Me dice H. ¿Cuánto vale H? Ah, 12. Por, ¿cuánto vale K? K vale 3. Por, es K más 1. Si K vale 3, más 1 serían 4. Cierro paréntesis y le doy un Enter. ¿Vale? Repito, es 12 por el valor de la constante, entre, abro paréntesis, 12 por 3 por 4. Cierro paréntesis. Sí, porque es H, son 12. K son 3. Y K más 1, 3 más 1, 4. Y le doy un Enter. ¿Vale? ¿Cuánto les da? 0.033. Sí, 333. 3, 3, 3, 3. Y de hecho es continuo. Lo dejamos. Listo. Ya tenemos el primer valor. Segundo valor. Lo voy a dejar aquí como un espaciado para que vayamos checando. Es los rangos al cuadrado. ¿Ok? Rangos al cuadrado. Se los voy a manejar primero de la forma con manzanitas. Ah, ya queda menos de minuto. Ya, mejor nos desconectamos y ya nos vamos a conectar. Y no nos vamos a tardar tanto. ¿Listo? Entonces ahorita regresamos. Chau.